el fundamento principal de nuestra fe es la resurrección. Y sin la resurrección no hay cristianismo. Justamente lo que, como vos decías, la religión verdadera. Pero ¿cómo justificamos eso? La razón por la que consideramos verdadera es porque el cristianismo, a diferencia de otros sistemas de fe, precisamente está basamentado, está cimentado sobre un hecho que tuvo trascendencia y lugar en la historia en un momento determinado, y hay pruebas internas dentro de la Biblia y externas fuera de la Biblia para demostrarlo. No es que solamente podemos encontrar en la Biblia la resurrección, sino que hay otras fuentes que nosotros también nos dan un paraje para poder defender esto. ¿Por qué? Porque los otros sistemas de fe no tienen a un ser que haya resucitado precisamente para que su sistema de fe pueda ser convalidado como tal e incluso pueda ser considerado verdadero. Y si la resurrección no tuvo lugar en la historia, yo creo que nuestra fe es vana. Agrego más algo así como un, digamos, como un fundamento para nosotros que somos cristianos, es que el apóstol San Pablo decía que sin la resurrección el cristianismo sería vano. Porque si Jesús no se levantó entre los muertos, vana nuestra fe, comamos, bebamos, total mañana moriremos. Entonces, a lo que nos lleva este episodio en la historia es a fundamentar el cristianismo, que es lo que vamos a hablar durante el programa, y yo creo que si nosotros podemos fundamentar eso, entonces nuestra fe va a tener un cimiento para que nosotros a partir de allí podamos construir todas nuestras premisas para determinar si lo que creemos es verdadero o es falso. Bueno, el cristianismo es falso y yo voy a investigar para demostrar su falsedad para que todo el universo o gran parte del mundo deje de creer en esta aberración. Todos en el proceso se convirtieron. Anthony Flew fue el último de ellos. La cuestión que ellos te solían cuestionar de alguna u otra manera era: ¿tiene un fundamento real la resurrección de Cristo? ¿Y cómo yo, cómo yo lo puedo probar científicamente la resurrección? Eso es, sin saber, desde luego, que Francis Bacon, el padre del método científico, era un ferviente cristiano. Y aparte de eso, hay que decir, ¿cómo se prueba científicamente la resurrección? Creo que por ahí va la cosa. La cuestión es, yo te haría un par de ejercicios, Francesco. Como por ejemplo, vos puedes saber que tu mamá es tu mamá. ¿Te hiciste una prueba de ADN? No, Pero sabes que es tu mamá. claro. ¿Vos crees que Neil Armstrong llegó a la Luna en 1969? Sí, Pero no estuviste presente. claro. ¿Vos crees que Mahatma Gandhi le liberó a la India? Sí, Pero no estuviste presente. ¿Crees, por ejemplo, que Abraham Lincoln le liberó a los esclavos en Estados Unidos? Claro. Pero no estuviste presente. Bueno, ¿y vos crees que Yuri Gagarin fue el primer hombre en el espacio? Pero no viajaste a reconocer. Entonces, el 80% de todo nuestro conocimiento está basamentado en fe, aunque nosotros no hayamos probado técnicamente. La cuestión es, ¿fue Martin Luther King el líder de derechos civiles? Sí. O sea, ¿mataron a John F. Kennedy? sí, Entonces, todos esos fenómenos nosotros creemos a pesar de que no lo presenciamos. ¿Por qué? Porque el método científico precisamente fue creado, o fue, mejor dicho, teorizado y falsado con el propósito de que nosotros podamos probar eventos en una situación controlada en presencia de aquellos seres que dudan del hecho. Es decir, si vos, por ejemplo, no crees que una rana va, de alguna u otra manera, voy a poner un ejemplo un poco más entendible, bajándonos un paso para atrás. Una ranita, es muy probable que nosotros creamos que si le ponemos agua caliente va a saltar de la olla. Entonces, ¿qué hago yo para demostrar eso? Me voy en una cocina, pongo una paila o una olla, pongo agua caliente y le pongo a la ranita. Y ahí probamos que básicamente la ranita va a saltar, porque se va a quemar sus piecitos. Eso es una situación controlada. Ahora, ¿cómo probás la resurrección de Cristo en una situación controlada? No se puede porque pasaron 2000 años de eso. Entonces, ¿cuáles son los primeros registros que nosotros tenemos de ese hecho para darle su veracidad? Y un ejemplo muy claro, nosotros por ejemplo vemos que hay innumerables historiadores judíos, romanos y gente que ni siquiera era cristiana, gente que era muy escéptica, que de alguna u otra manera no tenían nada que ver con el cristianismo, ni siquiera murieron siendo cristianos. Y hay dos fuentes. La interna son de los 11 discípulos. Hay 11 personas en la historia, literalmente 11 personas, que se hayan puesto de acuerdo para morir por una causa. Yo no he encontrado hasta ahora. Y si hay una persona que no haya encontrado, que nos demuestre. La cuestión es la siguiente. Las 11 personas, o sea, que fueron, digamos, los apóstoles de Jesús, a excepción de Judas Iscariote, pues ya conocemos la historia, todos ellos murieron en una muerte de mártires. Por una sola causa, creyeron que Jesús resucitó, porque ellos presenciaron los hechos. Eso está fundamentado en la Biblia. ¿Y quiénes además nos dan fe de todo esto? Por ejemplo, Flavio Josefo fue un historiador judío que ni siquiera aceptó a Cristo como Señor y Salvador, y él murió sin reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y sin embargo, él habla de todo esto en sus escritos, y muchos dicen que fue adulterado, aunque no tengan prueba de ello. Y la cuestión es que él decía, había por aquellos tiempos una persona, o un hombre, si es que es lícito llamarlo un hombre, por las maravillas que hacía. Porque él sanó personas, liberó de alguna u otra manera, murió por su pueblo, se sacrificó, resucitó al tercer día, y él siendo judío, habló de esto. Cornelio Tácito la misma cosa, Plinio el menor la misma cosa, Plinio el joven la misma cosa, Dámaso la misma cosa, el Talmud judío la misma cosa. Y todas estas fuentes, que dicho sea de paso, uno lo puede verificar porque tenemos excelentes materiales como el ex ateo que es Josh McDowell, está en literatura apologética clásica que todo cristiano debería leer. Y la misma cosa William Lane Craig con Fe Razonable. O sea, estos libros son apoyos que nos sirven justamente para ir a toda la fuente, porque después me van a preguntar, ¿y dónde sacas todo eso? Bueno, los mejores ateos de la historia, que yo supongo que están mucho más preparados que los ateos modernos, quisieron refutar el cristianismo, encontraron en la historia esto que yo estoy contando y nos trajeron a colación para que hoy nosotros podamos presentar a las personas y sepan cómo defender la fe.